Hoy vamos a meternos de lleno en una de las leyendas más famosas y modernas de toda Latinoamérica. Es una historia que de verdad lo tiene todo. Misterio, un poco de ciencia y, claro, un monstruo que capturó la imaginación del mundo entero. Y es que todo arrancó con una pregunta. Una pregunta bastante tétrica, la verdad. ¿Qué clase de criatura deja un rastro de animales muertos y, lo más extraño, completamente sin sangre? Uf, esa duda tuvo a comunidades enteras sin dormir y fue la chispa que encendió una leyenda que, le dio la vuelta al planeta. Y el nombre que le pusieron, ¡wow! Es que no podría ser más gráfico y a la vez escalofriante, ¿no? El chupacabras. O sea, literalmente, el que le chupa la sangre a las cabras. Un nombre que al momento se convirtió en la definición de un depredador sigiloso y totalmente desconocido. Pero a ver, lo que es realmente fascinante es lo rapidísimo que se propagó este mito. Pensemos que empezó en una isla pequeña en 1995 y para cuando nos dimos cuenta ya era un fenómeno global. Había gente diciendo que lo veía en otros continentes. Y ojo, todo esto fue justo en la antesala del Internet, cuando las cosas no se hacían virales con un solo clic. Imagínense. Ok, para entender bien esta leyenda hay que viajar en el tiempo. Vámonos al origen de todo, al epicentro del miedo. Canóvanas, Puerto Rico, en el año 1995. A ver, tratemos de imaginar la escena. Se encuentran 8 ovejas muertas, pero no es una muerte normal para nada. Todas tienen unas heriditas, como perforaciones súper precisas en el pecho. Y lo más loco de todo, pareciera que les hubieran sacado toda la sangre. ¡Toda! Y no hay huellas de un lobo, de un perro, nada. Ni siquiera parece que hubieran peleado. Era de verdad un rompecabezas macabro. Claro, con una escena del crimen así de rara, la pregunta era obvia. ¿Quién o qué hizo esto? Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque las descripciones de los testigos no hablaban de un monstruo, sino de dos perfiles completamente distintos. Y aquí es donde vemos un cambio, pero drástico. La primera versión, la de Puerto Rico, caminaba en 2 patas, parecida a casi un alien. Pero años después, cuando la leyenda llega a Estados Unidos, el chupacabras de repente camina en 4 patas y se ve más como un perro o un coyote, pero muy enfermo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que el mismo monstruo cambia de forma tan radical? Volvamos al primer retrato hablado, el original. Se paraba derecho, casi como una persona. Tenía una fila de púas que le bajaba por la espalda, y esos ojos. Unos ojos rojos, gigantes, que te penetraban con la mirada. O sea, una descripción que no se parece a nada, pero a nada que conozcamos en este planeta. Y la descripción que más pegó, la que se le quedó a todo el mundo en la cabeza, fue la de una testigo clave, Madeline Tolentino. Su relato fue tan detallado que básicamente ella fue quien dibujó la imagen del chupacabras original para todos nosotros. Y aquí, atención, porque viene una pieza que podría cambiarlo todo. Los investigadores se dieron cuenta de algo increíble. La descripción que dio Madeline era un calco casi idéntica al alien de una película de ciencia ficción que se llamaba Species. Y lo más curioso es que esa película se acababa de estrenar en Puerto Rico justo antes de que empezara todo. ¿Será pura coincidencia? Bueno, ya vimos el lado del folclore, del misterio. Pero ahora vamos a cambiar de carril y a meternos con la ciencia. Porque sí, la leyenda es fascinante, pero la biología tiene una explicación bastante sólida para todo este asunto. Y la solución científica la podemos dividir en 3 pasos bien sencillos. Olvidémonos de un monstruo. Pensemos más bien en la combinación de 3 cosas. Una enfermedad, depredadores que todos conocemos y simplemente su forma natural de cazar. Entonces, el culpable principal, según la ciencia, es una cosa llamada sarna sarcóptica. A ver, esta es una enfermedad de la piel horrible que puede hacer que un animal normal, como un coyote o un perro, se vea irreconocible. Le tumba todo el pelo, le arruga la piel, le da un aspecto súper extraño, casi como de otro mundo. Y esto encaja como anillo al dedo con la versión perruna del chupacabras. Ok, pero ¿y la sangre? ¿Qué onda con eso de que estaban drenados? Bueno, para eso también hay una respuesta bien lógica. Resulta que muchos depredadores, como los coyotes, cuando cazan, van directo a los órganos internos. ¿Por qué? Porque están llenos de sangre y nutrientes. Desde afuera el animal parece vacío, pero en realidad la sangre se la comieron primero. No hay nada sobrenatural ahí. Pero bueno, aunque la ciencia ya tenía sus respuestas, la leyenda estaba más viva que nunca.
Es más, dejó de ser un monstruo de campo para convertirse en una verdadera celebridad, en un ícono de la cultura pop. Y solo hay que ver esto para darnos una idea de su impacto. El chupacabras ha salido en películas, en series, hasta en Netflix. Hay documentales, videojuegos, incluso hay rutas turísticas en Puerto Rico para ir a buscarlo. O sea, se convirtió en un producto, en una marca que ya no tenía nada que ver con el misterio original. Y claro, que la ciencia diera una explicación no le importó a mucha gente. Las teorías alternativas explotaron, que si era un experimento genético que se escapó, que si era la mascota de un extraterrestre, que si era un vampiro animal, de todo. La gente quería y sigue queriendo que el misterio siga vivo. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, quizá la más importante de todas. ¿Por qué nos sigue fascinando tanto el chupacabras aún con todas las explicaciones científicas que tenemos? ¿Qué es lo que realmente nos dejó esta leyenda? Es que el chupacabras es mucho más que un simple monstruo. Es el ejemplo perfecto de cómo nace una leyenda en la era moderna. Se volvió un símbolo, un ícono del folclore de Latinoamérica. Y representa esa lucha eterna, ¿no?, entre lo que nos dice la ciencia y esa parte de nosotros que necesita creer que hay algo más allá, algo inexplicable. Al final, quizá todo se reduce a una idea muy simple. A veces, la emoción del misterio, esa cosquillita de pensar que hay algo desconocido allá afuera, acechando en la noche, es mucho, pero mucho más emocionante que la simple y a veces aburrida verdad. Así que, al final del día, la historia del chupacabras nos deja una lección. Y es que muchas veces, donde creemos que hay un monstruo, lo que realmente hay es un coyote con sarna, un animalito enfermo al que nuestro miedo y nuestra tremenda imaginación vistieron de leyenda.